buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a este tiempo con Iván. El día de hoy trataremos un tema que seguramente es de interés para muchos de nosotros: trastornos alimenticios. Iván, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Estoy muy contento de regresar por tercera vez al estudio de Conexión 116. Como saben, hoy tocaremos temas que pueden ser de tu interés y que pueden enriquecer tu vida. Hoy platicaremos sobre un tema que, aun con todas las campañas que se hacen para su prevención, es muy común que se presente, en la mayoría de las veces por estigmas sociales: los trastornos de la conducta alimenticia. Tienes mucha razón, Iván. Pese a todas las campañas y activismo que hemos visto últimamente, sobre todo en medios de comunicación masiva, tanto televisión, radio como redes sociales, aún tenemos este estigma sobre la forma en la que nos alimentamos, esta forma en la que también nos expresamos y nos mostramos al mundo. Justamente una de las peores cosas que nos pueden pasar en la vida es tener conductas negativas hacia nosotros mismos, o dicho de una manera un poco más cruel, que no nos valoremos lo suficiente. El valorarnos negativamente a nosotros mismos tiene importantes consecuencias en la vida. Puede haber 1000 razones por las que una persona piense negativamente de sí misma, pero justo ahora, en el siglo XXI, se tiene una razón más, y es que nuestro cuerpo no nos parezca lo suficientemente atractivo. Y es muy importante darnos cuenta que estos estereotipos sociales o estas formas estéticas vienen pues de una herencia antiquísima, como puede ser desde los griegos, que valoraban precisamente este equilibrio entre las formas corporales para darnos un concepto de belleza, y cómo se ha venido afirmando en los últimos tiempos, sobre todo ahora con esta inclusión del body positive o algunos otros movimientos. Pero vamos a aterrizarlo un poco. Solamente una persona extremadamente delgada o extremadamente obesa puede estar cayendo en un trastorno alimenticio. O platícanos un poco de esta situación, Iván. ¿Cómo sabemos cuando una persona tiene algún tipo de trastorno alimenticio, aunque su físico no lo denote? Seguramente, ustedes que están escuchando esto pensarán si esto solamente le pasa a las personas que sufren anorexia u obesidad, pero me gustaría que nos tomemos unos segundos para reflexionar las siguientes preguntas sobre el tema. ¿Has tenido miedo al engordar? ¿Te has pellizcado zonas del cuerpo para ver cuánta grasa tienes? ¿Has pensado que tienes piernas, muslos, caderas demasiado grandes en relación con tu cuerpo? ¿Has pensado en hacer una dieta solo porque te sientes gordo? Esas preguntas corresponden a un cuestionario que se utiliza para detectar un trastorno alimentario: Body Shape Questionnaire, BSQ, 1987. ¿Qué preguntas tan interesantes acabas de plantear, Iván? Porque definitivamente podemos pensar que nosotros estamos en un grado óptimo de salud, pero a partir de esas preguntas creo que es importante, como tú decías, hacer una reflexión sobre si hemos incurrido en alguna de estas prácticas, si alguna vez nos ha pasado cuestionarnos esas situaciones sobre nuestro cuerpo, y de esta manera detectar si hay alguna problemática para poder prevenirlo. Sí, efectivamente, este es uno de los grandes retos a los cuales un psicólogo se enfrenta, porque los valores que hacen que una persona enferme de un trastorno alimenticio son en gran medida compartidos por los estereotipos de una sociedad sana. La insatisfacción corporal está muy extendida. Más del 50% de la población adolescente en México ha hecho algún tipo de dieta o ha restringido su alimentación sin el acompañamiento de un profesional, en este caso un nutriólogo. Si tú haces una búsqueda en Google de cómo perder peso, te salen 1950 millones de resultados en menos de un segundo. Esto nos indica la gravedad del problema. Nuestra cultura nos ha marcado el ideal de belleza. El problema con esto es que es inalcanzable para la mayoría de las personas, lo que en consecuencia nos trae muchos problemas. Incluso se tienen registros desde la Edad Media en donde la época estaba colmada de los valores religiosos, cuya aspiración máxima era alcanzar precisamente la anorexia como una forma de espiritualidad, ha llamado el ayuno ascético. En este periodo histórico era muy bien visto que las personas pues dejaran de comer con tal de alcanzar esa purga o esa expiación de sus pecados a través del ayuno, Iván. Y no fue sino hasta 1500 cuando un médico genovés llamado Simón Porta describe por primera vez el cuadro clínico de la anorexia nerviosa. Y hasta 1689 el británico Richard Morton publica el primer informe de 2 pacientes que tienen negación hacia la comida, es decir, no tienen apetito. En 1914, de igual manera, Morris Simons propone una hipótesis donde plantea que esta falta de apetito es debido a una insuficiencia pituitaria grave. Sin embargo, en pleno 2022, y creo que desde hace una década, nunca se había expuesto de tal manera el cuerpo como lo estamos viendo en este momento histórico, con tantos influencers y también las redes sociales, donde en un inicio pues plasmábamos todas las situaciones de nuestra vida, pero específicamente ahora, ya con la
el boom que ha tenido Instagram, pues es muchísima más esta exposición corporal, en la que podemos ver cuerpos extremadamente delgados, pero también cuerpos que tienden a romper ese patrón y que llegan incluso a la obesidad. ¿Qué opinas de esto, Iván? Me gustaría retomar el tema de la obesidad posteriormente, ya que está asociado de manera muy negativa en nuestra sociedad, mientras que la anorexia y la bulimia, que son los temas que abordaremos hoy, parecen ser celebrados. Muy bien, Iván, este tema sin duda alguna lo abordaremos más adelante, ya que sí es cierto, es muy importante también y creo que de interés común para la mayoría de nosotros. Entrando un poco en tema, desde la perspectiva de la bulimia y la anorexia, ¿qué es un trastorno alimenticio? Los trastornos de la conducta alimentaria son problemas que afectan los comportamientos alimentarios de una persona, así como la actitud con respecto a la comida y el aspecto físico. Estos trastornos de la conducta alimentaria afectan la salud mental de una persona y pueden causar daños graves de salud. Los tipos más frecuentes de trastorno de conducta alimentaria son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. ¿Podrías describirnos brevemente cada uno de estos? Claro. Te los puedo describir. Las personas con anorexia nerviosa comen muy poco a propósito, lo que les lleva a un peso corporal muy bajo. Tienen un miedo intenso a aumentar de peso y miedo de verse gordos. Tienen una imagen corporal distorsionada, se ven gordos incluso cuando son muy delgadas. Las personas con anorexia nerviosa son muy estrictas sobre qué comer y en qué cantidad. Piensan en alimentos o calorías casi todo el tiempo. Las personas con bulimia nerviosa comen demasiado y sienten que pierden el control. Incluso no pueden dejar de comer. Esto se le llama trastorno por atracón. Hacen cosas para compensar el exceso de comida, como vomitar a propósito después de comer en exceso, usar laxantes, pastillas para bajar el peso, ayunar o hacer mucho ejercicio para evitar el aumento de peso. Se juzgan a sí mismas basándose solo en su aspecto corporal y en su peso. He escuchado muchas veces que las personas con el trastorno de atracón comen demasiado y después se sienten culpables o ingieren grandes cantidades de comida, incluso cuando no tienen hambre, para después sentirse culpables y a menudo suelen subir mucho de peso. Efectivamente, las personas con trastorno por atracón comen más deprisa de lo normal. Es posible que coman solas para que los demás no se enteren de cuánto comen. A diferencia de la gente con bulimia nerviosa, las personas con trastorno por atracón no vomitan de forma voluntaria. Iván, ¿qué hay detrás de los trastornos alimenticios? Existen varios factores entre los cuales destacan los psicológicos, que pueden contribuir a los trastornos alimenticios, como la baja autoestima, los sentimientos de insuficiencia o la falta de control en su vida, la depresión, ansiedad, enojo o soledad, o las dificultades en las relaciones personales y familiares, la dificultad para expresar sus sentimientos y emociones, el haber recibido rechazos por el peso, algún antecedente de abuso físico o sexual, presiones culturales que enaltecen la figura delgada y rechazan el sobrepeso, definiciones muy concretas de belleza que incluyen solamente mujeres y hombres con ciertos pesos, figuras y normas culturales que valorizan a la gente en base a su apariencia física y no a sus cualidades y virtudes internas. Regresamos al punto de siempre, Iván. ¿Cómo están relacionados los trastornos alimenticios con la autoestima? Están estrechamente relacionados. Todos los trastornos de la conducta alimenticia tienen en común el temor a la obesidad y el deseo de una imagen corporal perfecta, siendo esto reforzado por una sociedad que impone estándares de belleza irreales a través de publicidad con anuncios, con modelos o famosas en extrema delgadez. ¿Quiénes son los más propensos a caer en este tipo de trastornos? Los más propensos en caer en estos trastornos son los adolescentes, especialmente porque están atravesando una etapa difícil en la que la autoestima aún está formándose. Se sienten impulsados a seguir estos ideales pensando que corresponden a la normalidad y que si esos modelos pueden estar así de delgados y alcanzar el éxito social, ellos deben y pueden hacer lo mismo. Bien, Iván, danos una conclusión de este tema, por favor. La triste realidad es que vivimos en una sociedad que valora positivamente la delgadez y negativamente la obesidad o los cuerpos curvy, y los niños adquieren estas actitudes desde muy pequeños. Y solo quiero decirles que la delgadez no es importante, no deben temer o no tienen por qué temer a esos kilitos de más. Lo realmente importante es la esencia y la personalidad que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos. Es importante dejar de caer en esas técnicas de persuasión de las empresas, el marketing que nos hace sentir que el cambio físico del cuerpo es fácil, que es nuestra responsabilidad adaptarnos a los estándares de belleza y que si no lo hacemos es porque no tenemos fuerza de voluntad y debemos sentirnos culpables por eso. Tenemos que luchar como Don Quijote contra los molinos, contra la propia sociedad y sus estándares, aplicar las técnicas de cambio de actitudes para crear pensamientos, actitudes fuertes y positivas hacia nuestro cuerpo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra emisión del día de hoy. Espero que esta información les sea de mucha utilidad. Como siempre, Iván, es un gusto tenerte en casa. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Es un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos en la emisión del día de hoy. No duden en mandarnos sus comentarios, dudas o sugerencias a través de nuestras redes sociales o al correo electrónico conexion.116@gmail.com o directamente con el número
de Iván, 56 25 05 50 87. Hasta la próxima.